Buenos días, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar una de las técnicas más habitualmente empleadas en el ámbito del análisis de datos. Es una de las más sencillas y a la vez una de las más empleadas, y la razón es que es tremendamente útil en muchísimos casos. Vamos a centrarnos en regresión. Vamos a hablar bastante de regresión lineal múltiple, que es una técnica relativamente sencilla, pero como ya he dicho, muy útil, y vamos a ver otras técnicas de regresión un poquito más sofisticadas, como la regresión polinómica, regresión por splines y redes neuronales. Empezando con la regresión lineal múltiple, lo primero que tenemos que saber es que es una técnica que consta básicamente de 4 etapas. En una primera etapa se hace la especificación del modelo, en la que definimos cuáles son las variables que vamos a considerar, tanto la dependiente como la independiente. Ahora veremos qué significa esto. A continuación hacemos la estimación, utilizaremos un programa para, empleando datos que tengamos, ajustar los parámetros del modelo. En nuestro caso vamos a emplear R, ya veremos cómo ajustar modelos con R. A continuación se hace la validación. La validación consiste en verificar que el modelo cumple una serie de requisitos, ya que en caso de incumplimiento el modelo estaría mal especificado y por tanto no se podría utilizar porque nuestras conclusiones serían incorrectas. Y por último, el uso. Esta cuarta etapa, el uso, puede ser de distinto tipo. Podemos utilizar el modelo para explicar o para predecir. Un uso explicativo sería simplemente interpretar los parámetros del modelo, es decir, los efectos marginales de las variables independientes. Un uso predictivo consistiría en emplear el modelo para hacer predicciones sobre individuos no incluidos en la muestra que hemos utilizado para ajustar los datos. Vamos a empezar con la especificación. Vamos a verlo con un ejemplo. Consideremos que queremos explicar el salario de una persona. En este caso, el salario sería nuestra variable dependiente o explicada. Es lo que queremos entender. ¿Cuáles son las variables independientes o explicativas? Es decir, aquellos factores que nos ayudan a entender cuál es el salario de una persona. Bueno, pues podría ser, por ejemplo, el nivel de formación académica, podría ser los años de experiencia profesional, podría ser su inteligencia, podría ser la empresa en la que trabaja o el cargo que tiene. Todas esas variables nos ayudan a explicar el salario. Esas son las variables independientes o explicativas que vamos a incorporar a nuestro modelo. Ahora bien, esas variables en muchas ocasiones no podemos incorporarlas tal cual. En muchas ocasiones hay que aplicar transformaciones, incorporar términos cuadráticos o interpretar logaritmos, que será un tema que analizaremos en detalle en clase. Es importante decir que cuando especificamos un modelo tenemos que asegurarnos de que se cumplen una serie de requisitos, porque en caso de que no se cumplan, en la tercera etapa, la de validación, el modelo va a fallar, no va a funcionar y vamos a tener que volver a empezar. Hay básicamente 9 características o 9 requisitos que nuestro modelo debe cumplir. Aquí me voy a centrar solamente en 4, los 4 que más habitualmente aparecen y que más habitualmente dan problemas, que son la heterocedasticidad, la autocorrelación, problemas de endogeneidad y multicolinialidad imperfecta o multicolinialidad perfecta grave. Empezando con el primero de ellos, la heterocedasticidad, vamos a intentar entenderlo con un ejemplo. Volvemos a nuestro ejemplo de los salarios. Estamos explicando el salario de las personas en función de una serie de factores. Imaginad lo siguiente. Salario de una persona nada más acabar su titulación universitaria, sus estudios de grado. Es cierto que va a haber variabilidad, es decir, hay gente que tendrá un salario, pongamos, de 20.000 euros y gente con más suerte o que ha accedido a un puesto mejor porque tiene un mejor expediente, que accede a un salario de 30.000 euros. En cualquier caso, la horquilla de variación va a ser muy pequeña. El salario de un recién titulado es relativamente parecido. Va a haber variaciones en función de distintos factores, pero no va a haber gran variabilidad. Pero ahora pongámonos en gente que tiene 30 años de experiencia. Allí la variabilidad va a ser mucho mayor, porque hay personas que han tenido una carrera profesional muy exitosa y que van a tener salarios muy altos, y hay personas que han tenido una carrera profesional menos exitosa y que van a tener unos salarios pues bastante más moderados. Allí sí vamos a encontrar una variabilidad mucho mayor. Por tanto, lo que sucede es que en función de la edad y por tanto de la experiencia profesional, la variabilidad del salario es diferente. Esto es lo que conocemos como heterocedasticidad. Cuando nuestros datos presentan heterocedasticidad tenemos un problema y no podemos ajustarlo tal cual. Tenemos que hacer algún tipo de transformación para asegurarnos de que nuestros datos son homocedásticos, que es justo lo contrario, la variabilidad constante a lo largo de todo el recorrido. El segundo problema que tenemos que evitar es la llamada autocorrelación. De nuevo vamos a verlo con un ejemplo. Estamos intentando calcular el tiempo que una persona tarda en llegar a la oficina en función de la distancia a la que vive. Y tenemos dos personas, Ana y Bernardo. Ana
hoy llega tarde al trabajo. Eso en principio no debería afectar a que Bernardo llegue o no llegue tarde al trabajo, debería dar igual. Ausencia de autocorrelación, dos observaciones independientes. Pero ahora imaginemos la siguiente situación. Ana y Bernardo viven en el mismo barrio y los dos van en transporte público. Hoy Ana ha llegado tarde porque el metro ha tenido una avería y por tanto 1 hora de retraso. ¿Bernardo cómo va a llegar? Pues también tarde porque vive en el mismo barrio y también utiliza el transporte público. Tenemos un problema de autocorrelación. Hay dos perturbaciones, la de Ana y la de Bernardo, que están correlacionadas. El último problema que vamos a estudiar es el de multicolinialidad imperfecta grave o multicolinialidad perfecta. Y para eso vamos a volver a nuestro ejemplo del salario. Imaginemos que como variables independientes, además de las que ya he dicho, como son la formación académica, años de experiencia profesional, etcétera, añado otra variable más que es la edad. ¿Cuál es el problema que estoy incorporando al modelo? Que he metido dos variables que tienen una correlación muy fuerte, edad y años de experiencia profesional. Lo normal, lo más habitual, lo más frecuente es que una persona muy joven, con 25 años, tenga muy poquita experiencia, un par de años. Mientras que una persona con 50 años, lo normal es que tenga muchísima experiencia, probablemente 25 o 30 años de experiencia. Por tanto, existe una correlación muy fuerte entre la experiencia profesional y la edad. Al estar metiendo ambas variables, estoy generando un problema de multicolinialidad imperfecta grave. Y esto hace, y ya lo veremos con más detalle en clase, esto nos genera problemas sobre todo de inferencia, es decir, que no vamos a poder extraer conclusiones de la interpretación del modelo. Hay más requisitos que nuestro modelo tiene que cumplir, ahora mismo no voy a entrar en ellos, ya lo veremos con más detalle durante la clase. Una vez acabada la etapa de especificación, como ya he dicho, hacemos el ajuste del modelo, es decir, utilizamos los datos que tenemos para calcular los parámetros. Nosotros lo vamos a hacer con R. Posteriormente hacemos la validación, mediante una serie de técnicas verificamos que el modelo cumple todos estos requisitos que le hemos impuesto y por último uso, bien para predecir, bien para explicar. Y esto sería, a grandes rasgos, el modelo de regresión lineal múltiple. Hay otras técnicas que ya he mencionado y que vamos a ver. Vamos a empezar con la regresión polinómica. La regresión polinómica es parecida a la regresión lineal múltiple, solo que únicamente vamos a utilizar una variable independiente. Por ejemplo, la experiencia, es decir, es como si estuviéramos intentando explicar el salario, pero únicamente utilizásemos como variable independiente el salario. Solo que en vez de incorporarla linealmente, es decir, salario es igual a beta 1 más beta 2 por la edad, vamos a incorporar también la edad al cuadrado, la edad al cubo, la edad a la cuarta potencia. Es decir, vamos a incorporar un polinomio, una única variable independiente, pero término lineal, término cuadrático, término cúbico, término a la cuarta potencia y así hasta donde queramos. Como todos sabéis, los polinomios son funciones matemáticas tremendamente flexibles, por lo cual la regresión polinómica en general permite ajustes bastante buenos. Una variante de la regresión polinómica es lo que se conoce como regresión por splines, que es parecida, solo que en este caso lo que vamos a hacer es, en vez de ajustar una única función en todo el recorrido, vamos a dividir los datos en distintos grupos. En este primer tramo vamos a ajustar un polinomio con unos determinados coeficientes, nos movemos al segundo tramo y vamos a ajustar la misma función, pero con otros coeficientes distintos. El siguiente tramo, misma función, otros coeficientes distintos. Esto nos dota aún más de aún más flexibilidad, porque al tener distintos tramos y permitir que nuestro modelo tome distintos valores en distintos tramos, nuestro modelo va a ser tremendamente flexible y va a funcionar muy bien. Y ya por último, regresión utilizando redes neuronales. Aquí no vamos a entrar demasiado porque de hecho las redes neuronales son los que se conoce como modelos de caja negra, es decir, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando por dentro, porque lo que nos interesa en realidad es hacer predicciones. El problema que tienen los modelos de regresión con redes neuronales es que no podemos utilizarlos para explicar, porque como ya he dicho son modelos de caja negra, pero sí podemos utilizarlos para predecir, es decir, para extrapolar valores más allá de individuos fuera de la muestra que tenemos. En este caso, los modelos de regresión por redes neuronales funcionan muy bien para predecir y de hecho proporcionan valores bastante buenos o predicciones bastante ajustadas. Y con esto terminamos esta panorámica general de los distintos modelos de regresión. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en clase.